Y en ese sentido, con relación a este tema, ya estamos en contacto con la fiscala Claudia Moris, es doctora. Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos Buenos días, días, estamos con Marco. Marcos Benítez acá en el programa Por el Imperio de la Ley y te estamos molestando un poquitito para que nos pueda relatar lo que ocurrió ayer en el juicio oral, doctora. Sí, buenos días a ambos, ¿cómo están? Bueno, te comento. La doctora Natalia Acevedo y yo iniciamos un juicio oral en fecha 12 de agosto de este año, y en el cual tuvimos la acusación contra la señora Teodora López, María Aide Bogado y Evaristo López por la comisión del hecho punible de trata de personas. Esa primera, la señora Teodora López, lideraba entre los años 2015 y 2016 un esquema criminal en nuestro país, específicamente en Caguazú, de captación y traslado de mujeres paraguayas, ¿verdad? Compatriotas nuestras víctimas, a Cuenca, España, donde ellas resultaban víctimas de una explotación sexual en un club de alterne denominado Generación Latina, que era gerenciado o administrado por dos personas, una pareja, ¿verdad? En este caso Rudy Vargas, que es de nacionalidad española, y María Alejandra González Portilla, a quien se la llamaba Tatiana, que era de nacionalidad colombiana. En casi todos estos casos, o todos los casos de estas víctimas, en realidad tuvimos 8 víctimas. La investigación se inició en España ante la policía española. 2 de estas víctimas escaparon de este club y fueron hasta a radicar la denuncia ahí en Cuenca, España, y la policía española inició la investigación, luego remitió todos los antecedentes en base a una asistencia jurídica al Paraguay, y es ahí donde se inició el operativo denominado Plaga. Entre estas investigaciones conjuntas entre Paraguay y España, resultó que estas mujeres, en todos los casos, en casi todos los casos, tenían ofrecimiento de desempeñar trabajos en España, consistentes en tareas domésticas, cuidado de ancianos, niños, y después al llegar al lugar de destino se encontraban con la realidad que debían ejercer la prostitución. Y ahí era donde eran coaccionadas a ejercer la prostitución para saldar la deuda que había contraído con esta señora Teodora López, porque esta señora Teodora era la que supuestamente les conseguía el trabajo, la que les pagaba el pasaje, el viático y todo lo relativo al traslado de ellas a España. Entonces, a cambio de esto, la señora Teodora les pedía, en algunos casos, títulos de propiedad, de vehículos, de inmuebles, o las que no contaban con este requisito, les hacía firmar un pagaré. Finalmente, el Tribunal de Sentencia, conformado por la doctora Gloria Hermosa y Mesalina Fernández, Alba González, ¿verdad?, dictó una condena, encontró culpable a estas personas, a Teodora López como la principal cabecilla de este grupo, ¿verdad?, de captación y traslado de mujeres, y como sus cómplices a Evaristo López y a María Aide Bogado. ¿Cuántos años la condena, doctora, por favor? Sí, para Teodora López, 12 años de pena privativa de libertad. Para María Aide Bogado, 6 años de pena privativa de libertad. María, ¿cuánto? Evaristo, María, perdón, María. María Aide Bogado. María Alicia. Aide. María Aide Bogado. A 6 años de pena privativa de libertad, y a Evaristo López a 5 años de pena privativa de libertad. Y lo que les quiero resaltar, Marco, sí, Carlos, es que es tan importante, o sea, se tiene que destacar la colaboración internacional que tenemos con España, con el Reino de España. Es tan importante esto porque en base a estos operativos conjuntos que se cuentan, y a esta colaboración y asistencia mutua que tenemos, porque hay que tener en cuenta que la trata de personas es un hecho punible transnacional. ¿Qué significa eso? Que las conductas se van cometiéndose en los países
en diversos países, no solo en el nuestro, porque acá se dio la captación, el traslado, y en España se dio el acogimiento y la explotación sexual. Entonces, es tan importante resaltar esta asistencia jurídica, porque en base a esto, este tribunal, que con muy buen signo, condenó sin contar con la declaración o la presencia de las víctimas. Y es imprescindible decir esto porque así se evita la revictimización de ellas, ¿verdad? ¿Y qué elementos entonces usó el tribunal o qué pruebas usó el tribunal para condenar a estas personas? O sea, que entendamos bien, las 8 víctimas de esta trata internacional no declararon entonces ante el tribunal de sentencia, sino fueron utilizados otros medios o otras pruebas acumuladas durante la investigación para condenarle a estos involucrados. Sí, ¿Y cuáles son esos elementos, doctora? ¿Y cuáles son los medios probatorios? Todas las diligencias llevadas a cabo en España, que fueron legalmente remitidas al Paraguay por asistencia jurídica, y todas las diligencias llevadas a cabo acá en Paraguay. En España te puedo nombrar que se hicieron escuchas telefónicas, se hizo intervención o allanamiento en este club de Alterne en Cuenca. También se hicieron varios cotejos como reconocimiento de personas. Estas víctimas reconocieron plenamente a las captadoras paraguayas, como también a los explotadores. Acá en Paraguay se hicieron allanamientos que fueron conjuntos también y simultáneos con los de España. Se hizo una serie de diligencias, se hicieron pericias, en los teléfonos celulares se encontraron números telefónicos de que la señora Teodora López tenía números telefónicos de las personas que eran las explotadoras, y una serie de cotejos entre esos elementos probatorios incorporados, que fueron suficientes para el tribunal de sentencia y así evitar la revictimización de las víctimas, ¿verdad? Que fueron tendientes a dictar sentencia, ¿verdad? Doctora, no sé si leí mal o entendí mal, también hay una pena tipo complementaria estimado en guaraníes. Sí, y te explico, Carlos. Nuestra ley especial de trata, en el artículo 17, 18, 19, la ley 4788/12, establece una condena por indemnización para las víctimas. Hay que tener en cuenta que nuestra ley especial es una ley integral. ¿Por qué es una ley integral? Porque no solamente establecida la punibilidad de unas conductas, que es la conducta de trata de personas, todo lo atinente al hecho de trata de personas, sino que también la ley prevé la protección de estas víctimas y los derechos, consagra todos los derechos que tienen estas víctimas. Lo que te digo es que esta ley en estos artículos tiene prevé una indemnización para estas víctimas, y nosotros solicitamos una indemnización para todas las víctimas de 40 millones de guaraníes, teniendo en consideración las pruebas producidas en juicios que detallan o que hablan de las condiciones económicas que tiene la señora Teodora para poder cumplir con esta indemnización. 40 millones se distribuirían entre las 8 víctimas, doctora. ¿O para cada víctima? Para cada una. Para cada una. Eso es importante. Para cada una de las víctimas. Y la principal responsable... Cinco creo que son las víctimas. ¿Cuántos son en total las víctimas, doctora? Son 8 víctimas. 8 por 4, 32, son 320 millones de guaraníes. Y las condiciones económicas de la condenada Teodora López es suficiente para cubrir ese monto. Sí, según el entendimiento del Ministerio Público, en base a las cuestiones que fueron incorporadas o que fueron desarrolladas en juicio oral, la señora Teodora López podría cumplir ese monto. ¿Y cómo se asegura, por ejemplo,
¿cuál es el medio para asegurar que ella no disponga, la señora Teodora no disponga de sus bienes para que finalmente estas víctimas puedan cobrar, por ejemplo, si tiene alguna cuenta bancaria, si tiene algún inmueble, se les embarga o cómo se hace antes, doctora? Sí, se podría prever los embargos preventivos de los bienes que ella tiene. Eso estaría a cargo del tribunal. Al momento de la lectura de la sentencia, el tribunal solo ha expuesto las condenas, ¿verdad? No se ha pronunciado con respecto a ese pedido del Ministerio Público, no así en fecha 26 de agosto va a ser leída la sentencia íntegra y es ahí donde vamos a ver qué decisión tomó este tribunal. Doctora, y poder relatarnos un poco de lo que vivieron allá las 8 mujeres cuando fueron explotadas en España. Claro, te voy a comentar. Para ilustrar mejor lo que significa el hecho punible de trata de personas, ¿verdad? Siempre la señora Teodora López, la captadora, ¿verdad? Principal o la cabecilla de ese grupo de captación, porque hay que tener en cuenta que ella no realizaba sola la conducta de captación. Captación es reclutar, buscar mujeres para enviar, y para enviarlas o trasladarlas o mandarlas a España. Y entre las conversaciones son súper ilustrativas, Carlos, Marcos, súper ilustrativas. Las conversaciones que mantenía esta señora Teodora con la Tatiana, ¿verdad?, que era una de las explotadoras, en cuanto al tipo de mujeres que ellas querían o que querían allá. ¿Qué tipo, por ejemplo, mujeres pobres, muy humildes, de escasos recursos económicos, de baja instrucción educativa, que no tuvieran esa viveza para defenderse de las cuestiones que se venían a ellas, ¿verdad? Ellas eran trasladadas con necesidades, madres solteras, jovencitas, niñas, yo te estoy diciendo, chicas de 18, 19 años, sin experiencia laboral, mujeres que les costaba conseguir un trabajo acá, buscaban mujeres justamente del interior, donde la necesidad es más acuciante, y entonces se las enviaba o se las trasladaba a España. Una vez que llegaban allá, a ellas se les pintaba, se les decía que por día iban a ganar mucho dinero, 2 millones de guaraníes, o sea, te estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Sí, no está bien, 2 millones por día, por ejemplo, sí. Sí, imagínate. Y después llegaban allá, se les decía que iban a trabajar o de mesera, al cuidado de niños, al cuidado de ancianos, y luego llegaban allá y se encontraban con otra realidad, que era que debían ejercer la prostitución. Estas mujeres, para viajar, se endeudaban con la señora Teodora López, porque ella les pintaba como que ella le iba a solucionar el problema, les iba a prestar el dinero, les iba a pagar el pasaje, les iba a dar el dinero para el viático, y en lugar de ser 10 millones de guaraníes o 7 millones de guaraníes en la deuda, que era lo que costaba el pasaje, o inclusive teniendo en consideración un pequeño aumento porque ella hacía intermediaria, porque ella no tenía una agencia de viajes, ¿verdad? Ella le triplicaba, le cuadruplicaba y le quintuplicaba a estas mujeres. Entonces ella iba y se enteraban allá que tenía que pagarle, en lugar de 7 millones de guaraníes a la señora Teodora, tenía que pagarle 30 millones. Y además se enteraban que tenían que ejercer la prostitución para pagar esa deuda. Y no las dejaban salir del lugar hasta saldar la deuda con la señora Teodora, alias Doris.
¿verdad? Porque así se la conoce. Entonces ahí eran sometidas, ahí se les explicaba que tenían que tener 6 clientes por día, que el horario tenía que ser de 5 de la tarde, de 2 de la tarde hasta 5 de la madrugada, que tenían que trabajar todos los días, que tenían que compartir las habitaciones con otras mujeres. Imagínate, o imagínense, Carlos Marcos, lo que es para una persona que nunca salió del país, que habla guaraní prácticamente o no, o habla poco español, ¿verdad? Irse a un país que no conoce, ya le amenazan con la inmigración ilegal que está penado en esos países, ¿verdad? Porque de entrada se las amenaza. Y se les dice que no pueden salir sin antes saldar la deuda. Entonces estas mujeres se ven obligadas o accionadas al ejercicio de la prostitución en situaciones infrahumanas, indignas, para poder pagar la deuda que ellas tienen con esta señora. No le dan otra salida, no le dan alternativa. Realmente esas eran las condiciones de estas mujeres. Qué bárbaro. Es realmente triste y lamentable, ¿verdad? Entonces, atendiendo toda esta situación, mira que es plausible la decisión el trabajo de ustedes y también la decisión del tribunal de condenarle a esta señora y a sus cómplices, ¿verdad? Y sus cómplices, ¿qué papel cumplían, doctora? Evaristo López, ¿sería pariente de Teodora López o no? Evaristo López y María Aide Bogado, ¿verdad? Sí, así es, Carlos. Evaristo López es hermano de la señora Teodora López y trabaja con ella. La señora Teodora López tiene una casa de empeños en Caguazú. Él trabaja mano a mano con ella y le ayuda en todo lo que es este negocio, digamos, de préstamo de dinero, de empeños y del traslado de las mujeres. Pero realmente la ayuda más importante que él hacía él recibía giros de dinero del exterior de estas mujeres que eran amenazadas para enviar el dinero, ¿verdad? Y él era el que recibía esos giros de dinero. ¿Y qué hacía Teodora? De este dinero ella utilizaba para volver a enviar a otras mujeres. En estas conversaciones se escucha o se visualiza que enviaban 2 o 4 mujeres por mes o por semana. O sea, ese era el negocio de la señora Teodora López. Doctora, y hablando de negocio, doctora, hablando de negocio, ya, o sea, no quiero ya dejar pasar, porque justo ese es el quebranto que me surge. Si está hablando de negocio, básicamente está como transportando o exportando en realidad carne vacuna, ¿verdad? Y la privación de beneficios y ganancias no se aplicaría en este caso, doctora. El artículo, o sea, a partir del artículo 90 de privación de beneficios, el tema de comiso especial y compañía. Porque en realidad, acá hay que sacarle todos los beneficios que logró con esta criminal acción a la señora Teodora López y compañía, ¿verdad? Sí, Carlos, nosotros hemos analizado cada una de las cuestiones, ¿verdad? Cada una de las cuestiones. Y lo más importante, lo que nosotros creemos que es más importante acá, es el resarcimiento de estas víctimas. Nosotros es por eso que nosotros pedimos esta indemnización por 40 millones de guaraníes para cada una de ellas. Que si te puedes fijar, yo creo que no es un monto muy chico, ¿verdad? O sea, no es un monto mínimo, no, sino definitivo. Que teniendo en consideración la cantidad de mujeres también que ella, digamos, víctimas de este hecho, ¿verdad? Sí, no, entonces, definitivamente eso es importantísimo, lo que hicieron realmente. Por eso incluso te dije, me llamó un poco la atención y
y hasta creía que leía mal porque en algún momento, en algún lado vi que era 40 millones de guaraníes para cada víctima. Excelente, ¿verdad? Pero hablando mal y pronto así, en un lenguaje hasta coloquial, hay que dejarles secos, Marcos, hay que dejarles secos a estos delincuentes. Porque... Carlos, ¿qué crees? Que es por eso que nosotros pedimos esta suma. Y otra cosa, Carlos, te quiero señalar también, porque quiero ilustrarle también, les quiero ilustrar a ustedes y a los oyentes, ¿verdad? En otro juicio, nosotros tuvimos el año pasado un juicio muy significativo porque que fue similar a este, ¿verdad? Este operativo, porque a todos los operativos, a ese operativo con España se lo denominó plaga, ¿verdad? Sí. Y al otro operativo se lo denominó Toblerone. Era un juicio muy importante para nosotros porque se hizo un operativo conjunto entre España, Francia, Eurojust y Paraguay, ¿verdad? Tuvimos un éxito tremendo en ese operativo porque pudimos desbaratar digamos como un grupo criminal de explotación, de captación, traslado y explotación de mujeres, un grupo de trata de personas que era de una familia, de toda una familia paraguaya. Eran 2 hermanas que se dedicaban a la explotación de mujeres, una estaba en Francia y otra estaba en España. Cada una tenía su grupo, su club de alterne, y tenía mujeres a quienes explotaba, y en su mayoría eran paraguayos. Qué terrible. Es terrible. Ahora otro punto que te quiero preguntar para ir concluyendo esta entrevista, doctora. Nuestra compañera Perla Silguero nos había informado ayer desde tribunales que, por ejemplo, había desaparecido el antecedente que tenía esta señora Teodora López, porque ella ya había sido condenada. El tribunal no tenía o no figuraba en los registros judiciales la condena de esta señora. Sin embargo, ustedes como unidad especializada tenían todos esos antecedentes en la unidad y pusieron a conocimiento del tribunal. ¿Qué antecedentes ya tenía la señora Teodora López, doctora? Hola. Se cortó la comunicación. Nuestra comunicación con la doctora. Vamos a insistir con la doctora para poder hacerle esta pregunta. ¿Por qué le quiero dejar seco? Porque justamente por no haberle dejado seco, ella manda a desaparecer sus antecedentes en otros casos. Porque tener fuerza económica nomás o posibilidad económica nomás hace eso. Claro. Doctora, se cortó. Hola, sí. Te estaba preguntando. Seguramente el tiempo de ustedes es corto. Te quiero reseñar. En este caso en particular, también hemos solicitado, por primera vez la unidad solicitó este pago de la compensación para las víctimas de 20 millones de guaraníes para cada una, teniendo en consideración el monto, o los bienes que la señora tenía en su Ahí me quiero centrar, porque esa es la explicación tuya y el cuestionamiento, digamos, o la interrogante de Marcos. Vos nos estás diciendo de acuerdo justamente a la condición económica de la condenada, porque de nada sirve establecer una indemnización de 1.000 millones si el que está condenado tiene una disposición de 200 millones. O sea, lo otro sería ilusorio, ¿verdad? Es así. Claro. Sí. Bueno, te estaba preguntando y se cortó, digamos, por último, doctora. Esta señora Teodora López ya tenía antecedentes. Sin embargo, judicialmente no figuran esos antecedentes. Pero ustedes, como unidad especializada, tenían en su registro que la señora ya había sido condenada. ¿Por qué? ¿Y cuándo, doctora? Si nos podés explicar. Ahora la doctora nos va a decir. Sí, ella fue condenada en el año 2014 por un hecho similar de trata de personas también, ¿verdad? Solo que en ese entonces la ley no estaba vigente, esta ley integral, la actual, ¿verdad? Porque es /12 y el hecho había ocurrido en el año 2011. Se le aplicaba la ley anterior, estaba vigente todavía el artículo 129 del Código Penal.
Bueno, y es así que ella fue la autora, la colega María Isabel Arnold, compareció ante el juicio, sostuvo la acusación, ¿verdad?, que ella había formulado con respecto a la investigación que había realizado, sostuvo la acusación contra la señora Teodora López por hechos similares. Ella desde ese entonces, inclusive desde antes, ella se dedicaba al envío de mujeres al exterior. O sea que ella, a pesar de tener esa condena, ella continuó cometiendo ese tipo de hechos. Ella sabía perfectamente lo que ella estaba haciendo y que lo que estaba haciendo no estaba bien y estaba penado, ¿verdad? Y en qué ley estaba penada. Ella conocía todo y cada una de las los actos, digamos, propios y atinentes a la trata de personas. En ese entonces ella quiso enviar mujeres también a España, también de la misma manera les había ofrecido un trabajo, digamos, digno, por decirlo, y resultaba ser que ella las iba a mandar para ejercer la prostitución. Y ese antecedente es lo que desapareció entonces, doctora. Mira, el antecedente no se encontraba registrado. Al momento nosotros de leer, llega un momento que por acordada el tribunal está obligado a actualizar los antecedentes judiciales para tener en cuenta las bases de la medición de la pena. El artículo 65 está obligado a tener en la mira, digamos, a tener a mano los antecedentes actualizados de los procesados para poder darle una pena, ¿verdad?, o tener en consideración el marco penal. Y es en ese momento cuando teníamos que leer que nos dimos cuenta que no o sea, si yo me voy ahora o buscamos los antecedentes, cuando se va una persona y pide el antecedente de Teodora López, iba a figurar ella entonces que no tenía ninguna condena. O sea, estamos hablando de una situación grave, entonces mandó borrar del sistema, borrar del sistema la condena de 2 años que tenía ella, doctora. Y mira, realmente algo ocurrió ahí, Carlos. No me quiero apresurar a decir que ella mandó a hacer tal o cual cosa, sino que las cuestiones están a la vista, ¿verdad? O sea, no tenía antecedentes o no figuraban antecedentes que tenían que figurar. Sentencia firme y ejecutoriada. Una S no registrada. Imagínate lo de sí, vamos a ver qué el tribunal que hace en ese sentido, si remite otra vez esos antecedentes al tribunal, o ustedes pueden pedirle todavía al tribunal que remita esos antecedentes a la fiscalía para una nueva investigación penal, doctora. Y como unidad especializada vamos a evaluar qué decisiones vamos a tomar dependiendo ya después del 26 de agosto, cuál es la postura del tribunal en cuanto a eso. Y doctora, vamos a ver nosotros también. Te agradecemos muchísimo, te agradecemos mucho el contacto y estamos abiertos porque, como te estaba diciendo ayer, este es una radio eminentemente judicial, ¿verdad? Que queremos tocar los temas. Estamos desarrollando contigo justamente este caso que es muy sensible, ¿verdad? Ojalá que les toque el corazón, digamos, a la gente con respecto a estas compatriotas que fueron explotadas sexualmente en España. Y estamos abiertos para cualquier información que ustedes tengan desde la unidad, doctora. Sí, Carlos, Marcos, realmente les agradezco mucho el espacio. Es bueno que comunicadores se muestren sensibles ante este tipo de hechos y den a conocer a la sociedad misma o a las personas que justamente todos estamos atravesando un mal momento y con muchas necesidades. Entonces, la gente tiene que saber y conocer este tipo de hechos, ¿verdad? Para no caer en lo mismo que cayeron estas mujeres que fueron víctimas. Entonces, es tan importante la labor que ustedes están desempeñando y nuestra obligación también, como administradores de justicia, de dar a conocer este tipo de cuestiones. Y por eso les agradezco por el espacio y a las órdenes y a disposición de ustedes para lo que ustedes quieran conocer o saber respecto a estos temas. Muchas gracias, doctora, y que tengas una buena jornada. Igualmente, que tengan buen día. Gracias. ¿Con quién estuvimos entonces? En comunicación con la fiscal Claudia Moris, de la unidad especializada de trata de personas, sí, ¿verdad? Así mismo es.
ya hablamos con las Usted dos está fiscales escuchando PDS. Sí, estuvimos hablando hace unas semanas con Natalia Acevedo. Sí. ¿Qué Por tal? otro